El poder de Dios en Jesucristo. Este es el título de la predicación de esta tarde. Y es que sabemos, hermanos, que nuestro Dios es poderoso y que ese poder infinito lo transmitió y lo dio a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y Él, cuando estuvo aquí en la tierra, manifestó el poder de Dios. Y lo vimos a través de las Sagradas Escrituras de muchas maneras, cómo el poder de Dios era en el Señor Jesucristo. De tal manera, hermanos, que vemos en las Sagradas Escrituras un sinnúmero de sanidades del Señor Jesús, un sinnúmero de prodigios y milagros. Y pudiéramos llevarnos toda la noche hablando acerca de los prodigios, milagros y señales que manifestó nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra por un espacio de 3 años y medio, y que bastaron para que el hombre conociera en todos los tiempos, en todos los niveles sociales, en todos los ámbitos, a Jesucristo. Vemos nosotros, hermanos, que había 10 hombres que estaban leprosos. Y la lepra en ese tiempo, hermanos, era incurable. De tal manera que el hombre que se contagiaba de la lepra tenía que ser apartado, excluido de la ciudad o del pueblo, y había un valle donde era el lugar de refugio de todos los leprosos. Pero él mismo tenía que declarar a toda la gente que estaba enfermo de lepra y gritaba: inmundo soy, inmundo soy, inmundo soy. Y cuando gritaba estas palabras, la gente, el pueblo, le abría paso y nadie se acercaba a él con grande temor de que fuera contagiado de lepra. Pero el Señor Jesús, al pasar por esa aldea, aquellos leprosos se acercaron a él y él los tocó, oró a nuestro Padre eterno, y aquella lepra quedó sanada de sus cuerpos, de tal manera que hubo tanto gozo en ellos que fueron corriendo por la ciudad. El Señor les dijo: vayan con el sacerdote para que él declare limpios de la lepra, porque el sacerdote era el que declaraba quién era leproso y también declaraba cuando alguien era limpio de la lepra. Y entonces fueron, pero solamente uno regresó con el Señor Jesús para decirle: hijo de David, tú me has sanado. Y le dijo: ¿y dónde están los demás? Y los demás ya se habían esparcido. Uno fue agradecido. Una vez que los otros 9 habían sido sanados, se olvidaron de quién los había sanado. Esto, cada uno de los ejemplos que vemos en las Sagradas Escrituras, nos deja una enseñanza, hermanos, porque ¿cuántos de nosotros hemos sido sanados por el poder de Dios a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo? O quiero preguntar, hermanos, ¿todavía estamos leprosos? ¿Nos consideramos todavía leprosos para gritar: inmundo soy? Tenemos que hacer un acto de conciencia. ¿Cómo estamos
delante de Dios, porque efectivamente Él vino a los enfermos, para sanar a los enfermos. El Señor Jesucristo manifestó el poder de Dios sanando a los enfermos. Pero hoy en día a nosotros ya no nos preocupa tanto la enfermedad física, no nos debe preocupar tanto. Sin embargo, a veces nos sumergimos en ello y nos sumergimos en una enfermedad en la cual decimos: creo que ya me voy a morir, creo que no voy a salir de esta, por el dolor físico que llegamos a sentir. Pero también hemos visto, hermanos, enfermos de muerte, pero con un espíritu vivo y una fe viva, que no le tienen temor a la muerte, porque dicen, lo sienten y lo viven, que el morir es ganancia. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la condición espiritual que llegan a tener esos hermanos. Me ha tocado ver hermanos fortísimos en fe, enfermos terminales. Y también me ha tocado conocer hermanos que físicamente podemos decir puede correr, brincar, saltar, pero espiritualmente sin vida. Hermanos, es allí donde el Señor Jesús nos viene a sanar en una forma espiritual y en todas las formas, hermanos, en toda la extensión de la palabra, porque para Dios no hay imposibles, porque para Dios, cuando los doctores, los médicos llegan a declarar una enfermedad incurable o terminal, llegan a decir, le quedan 5 meses de vida, sin saber que en Dios está la vida y en Dios está la muerte, y que en Dios está la salud y está la enfermedad. Dios tiene el poder para permitir que el hombre termine sus días, y Dios tiene el poder para alargarle al hombre los días que Él quiera. Y aunque los médicos digan 6 meses, esos 6 meses se llegan a transformar en 6 años. Cuando el hombre le clama a Dios y le pide y le ruega y se allega a Dios, el poder de Dios se manifiesta en aquel que clama. Por algo el profeta Jeremías dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Y esas cosas grandes y dificultosas que tú no conoces llega a ser que nosotros no hemos experimentado el poder de Dios en nuestra vida. Y nos sigue diciendo nuestro Dios a través de sus profetas. Aquel profeta Isaías, en el capítulo 55, dijo: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hoy es el día de Jehová nuestro Dios. Hoy es el día agradable de Jehová. Hoy es el día, y no me refiero a hoy 14 de Nisan, me refiero en el término, hoy es el día, el tiempo de la predicación de la palabra de Dios, el tiempo de la regeneración de la vida del ser humano, el tiempo de la restauración de todos los hombres, es el tiempo de salvación. Hoy es el día, hoy es el tiempo de salvación para todos nosotros. Quiero que leamos una parte de la palabra de nuestro Dios. El Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 20 al 28. Una hermosa narrativa de la palabra de Dios. Y aquí hay varios aspectos
elementos que señalan las condiciones de una madre y de unos hijos. Capítulo 20 de Mateo, versículo 20 dice: entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole y pidiéndole algo. Veamos. Verso 21, y él dijo: ¿qué quieres? Y ella le dijo: di que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. ¿Qué refleja esta mujer? ¿Qué refleja esta madre de estos hijos? Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. ¿Qué reflejaba? Amor, preocupación. Quería que el Señor asegurara un lugar en el reino para con sus hijos. Todos los que hemos llegado a conocer de la palabra de Dios, queremos que nuestros hijos no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Y esta mujer era lo que buscaba, que el Señor le dijera que sí. Y veamos la respuesta. Verso 22. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? Porque podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo de que soy bautizado. ¿Qué contestaron? Y ellos dijeron: podemos. Fíjese bien, porque llevaban 2 Pascuas consecutivas con el Divino Maestro y habían tomado del jugo de la vid y habían tomado del pan sin levadura y habían comido de aquella Pascua del cordero que habían inmolado. Y ellos dijeron: si tú nos dices que si podemos beber de la copa o del vaso que tú has dicho que bebamos, lo podemos hacer. Y si nos estás diciendo que si somos bautizados del bautismo que tú fuiste bautizado, ya lo hemos hecho también. Podemos. Entonces como que sentían en su corazón: ahorita nos va a decir: benditos de mi Padre, porque estarán en el reino de Dios. ¿No esperaban esa respuesta? Pero fíjense cuál fue la respuesta del Señor Jesús. El verso 23 dice: Él les dijo: a la verdad, mi vaso beberéis, y del bautismo que soy bautizado, seréis bautizados. Mas el sentaros a mi mano derecha y a mi mano izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está aparejado de mi Padre. Y como los 10 oyeron esto, se enojaron de los 2 hermanos. ¿Y por qué se enojaron? Si no les dijo el Señor Jesús: yo no puedo decidir sobre sus vidas. La pregunta es: ¿por qué se enojaron? ¿Han considerado por qué se enojaron? La respuesta es, como dijéramos hoy en día, por aborazados, porque querían ellos asegurar ya el lugar. Pero el Señor Jesús no se los otorgó, no les dijo: no toca a mí decidir esto, sino a mi Padre. Pues aún con eso se enojaron los otros 10. ¿Los otros 10 qué? Apóstoles. Porque 2 eran los que trataban este asunto. Bien, hermanos, ¿qué quiere decir esto que nosotros acabamos de leer? Pues que debe haber una preocupación en nosotros como Juan y Jacobo y como la madre de Juan y Jacobo. Y que procuremos eso. Porque tomar de los emblemas sagrados va mucho más allá de lo que es la vida de los cristianos.
ciertamente representa unión con Cristo. Y quien no participa de los emblemas sagrados, rompe esa unión o esa comunión con Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice: las veces que comieres este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y nótese bien que dice: las veces que comiereis este pan. Y veces quiere decir años. Lo que hacemos año con año. El día 14 de Nisan es la celebración de la cena del Señor. Quiero que leamos el Evangelio de Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. El versículo 19 del Evangelio de Lucas capítulo 6, verso 19, dice: y toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él virtud y sanaba a todos. Y cuando dice salía virtud, quiere decir salía poder de él, y que bastaba a los enfermos tocar al Señor Jesús. Eso es lo que hoy en día a nosotros nos debe bastar: tocar al Señor Jesús. Nosotros tocar al Señor Jesús. ¿Recuerdan aquella multitud de gente que se agolpaba, apretujaba al Señor Jesús? Y una mujer que llevaba 12 años de enfermedad, de flujo de sangre, y que había gastado todo su dinero y que no había podido ser sanada, consultando médicos y médicos y médicos. Y ella dijo: tan solo si tocare el borde de sus vestiduras, yo sé que seré sana. ¿Cómo le hizo para allegarse al Señor Jesús? Que logró tocarlo, y cuando lo tocó, el Señor Jesús preguntó: ¿quién es quien me ha tocado? Y los apóstoles dijeron: Señor, ¿cómo preguntas quién es quien te ha tocado? Tanta gente que hay aquí agolpándose contigo, porque poder ha salido de mí. Y en ese instante, aquella mujer, ese flujo de sangre fue detenido por el poder de Dios. Hermanos, a veces nosotros nos quejamos en nuestro interior, en nuestro ser, en nuestro pensar, y nos dolimos o nos dolemos de nuestra situación, y a veces nos compadecemos de nosotros mismos y decimos: ¿por qué me va mal? ¿Por qué sufro tanto? ¿Por qué yo? Y nos hundimos en un sentimiento de dolor, de tristeza, de angustia, de pena, de depresión, como hoy en día se le nombra a esa enfermedad. Es que estoy deprimido, o es que mi mamá está en la depre, o es que mi papá vive con depre. Y es una angustia, una ansiedad, un dolor, una tristeza, que hemos sabido de gente que entra en crisis de llanto, de desesperación, de dolor. Pero nos hace falta allegarnos al Divino Maestro, nos hace falta tocarlo, nos hace falta sentir que Él es el único que puede sanar
nuestras heridas, nuestras dolencias y nuestros dolores. Nos hace falta eso, hermanos. El Señor Jesús, a cuánta gente que sanó le dijo: mujer, tu fe te ha salvado. ¿A cuánta gente le dijo estas palabras? Tu fe te ha sanado. Es entonces, hermanos, que nosotros tenemos que vivir con fe en Jesucristo, para que nosotros, hermanos, Él supla, Él asuma nuestras dolencias, nuestras angustias. Por algo el Señor Jesús dijo: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venid a mí. Pero, hermanos, hoy en día nosotros queremos resolver nuestros sinsabores con nuestra propia fuerza y con nuestro propio sentir. O en ocasiones yendo con gente extraña de Dios. Y alguien le dice: no, por allá hay un psicólogo muy bueno. Y el psicólogo le dice: ah, mira, este es tu problema. Y ya no tiene caso que sigas con tu mujer. Sepárate, se acabó, búscate otra. Si ese es el remedio, se busca otra y se va a hundir más. Es que nos hace falta poner nuestro ser en aquel donde deben estar nuestros ojos. Hebreos 12:2. En el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Veamos Hebreos capítulo 12, verso 2. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Todos los problemas que podamos vivir, todas las angustias que podamos sentir, todos los dolores que podamos tener, tenemos que llevarlos a los pies de Jesucristo. Él es nuestro único y bendito Salvador. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay el médico que dicen allá, no hay el psiquiatra que está allá, no hay el psicólogo que está más para allá, no hay el amigo fiel que tengo que él me aconseja y me dice, de así. No, hermanos. En ningún otro hay salud. En ningún otro hay salvación. El Señor nos sigue diciendo: venid a mí, todos los que estéis cargados y trabajados. Yo os haré descansar. Vamos a ver el Evangelio de Juan capítulo 5. El Evangelio de Juan capítulo 5. Este es un hermoso ejemplo de amor, de bondad de Jesucristo para con el ser humano. Póngase en el lugar del paralítico. Siéntase en esta tarde el paralítico. Pero también sienta lo que el Divino Maestro le dice a usted, a mí y a todos nosotros. Veamos este relato, capítulo 5 de Juan, verso 1 en adelante, dice: después de estas cosas, era un día de la fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, a la puerta del ganado, un estanque que en hebraico es llamado Bethesda,
el cual tiene 5 portales. En estos yacía multitud de enfermos. Fíjese bien, ¿qué quiere ser usted? ¿Enfermo de qué? ¿De los pulmones? ¿De los riñones? ¿De la diabetes? ¿De cáncer? ¿De qué? ¿De la mente? ¿Del corazón? ¿De qué? Enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua, del estanque de Bethesda. Porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y removía el agua, y el que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y estaba allí un hombre que había 38 años que estaba enfermo. Y como Jesús vio a este echado y entendió que ya había mucho tiempo, dícele: ¿quiere ser sanado? Verso 7 le dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Dícele Jesús: levántate, toma tu lecho y anda. Y luego aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y se fue. ¿Qué día era ese? Era un día sábado. Fíjese bien, hermano. Si supieran, o lo sabemos y lo vamos a remarcar, que todos los sábados el Señor Jesús está aquí entre nosotros para decir: toma tu lecho, levántate y vete a tu casa. Pero a veces hemos menospreciado al Divino Maestro. Hemos tenido en poca estima lo que Él aún quiere hacer por todos nosotros. Él no quiere que nos perdamos y nos admite en medio de torpezas y de errores y de horrores que cometemos en nuestra vida, pero nunca nos dice: que estamos condenados. Jesucristo no vino para condenar al hombre, lo vino para salvar de condenación. Fíjese bien, verso 14. Después le halló Jesús en el templo, a ese paralítico lo halló en el templo, y le dijo: he aquí has sido sanado. Lo reconoció el Señor Jesús y le dijo: has sido sanado, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Si habías estado paralítico y has sido sanado, no peques más, porque no te acontezca alguna cosa peor. Esas mismas palabras nos sigue diciendo el Señor Jesús. Hermanos, es tiempo de allegarnos al Señor, no solamente esta noche, no solamente este 14 de Nisan. Es tiempo de allegarnos a Él con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Es tiempo de venir a adorarlo. Es tiempo de allegarnos a Él. Es tiempo de andar con el Señor. Él nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hemos conocido su camino, mas no hemos querido andar en él. Pero hoy, en esta noche, nos permite volver a entrar al redil del Señor.
Hoy tenemos un gran privilegio de bendición, hermanos. Y ese privilegio de bendición es que nos permite estar dispuestos a cenar con el Señor. ¿Somos merecedores de eso? No, hermanos. Aquí está la bondad, la misericordia y el amor de Dios manifiesto para con nosotros. Que Dios nos bendiga a todos.